El mendigo negro que se convirtió en un millonario a pesar de todo. Dicen que de la nada no sale nada, pero la historia de Miguel Santos es la cruz que desmiente ese dicho. Un hombre que, contra viento y marea, pasó de dormir en un banco sucio a dominar rascacielos y fortunas como nadie se lo habría imaginado. Eso sí, su ascenso está teñido de secretos oscuros y golpes al alma que nadie vio venir. Hasta hoy. Miguel, un tipo de 45 años, con traje impecable y mirada dura, tenía a todos a sus pies. Empresario reconocido, promesas de negocios brillantes, pareja perfecta, Camila, una mujer de sonrisa impecable y sueños de familia. Pero detrás de esa fachada impoluta, un golpe brutal estaba por derrumbarlo todo. En la consulta médica, la fría voz de la doctora le perforó el pecho. Eres estéril. ¡Pum! Como un puñetazo invisible que no dejaba respirar. Miguel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Camila, al recibir la noticia, se congeló. Las preguntas sin respuesta, las mir. Noche cerrada, lluvia golpeando salvajemente el parabrisas, y el auto de Miguel perdiendo el control en una curva traicionera. El choque fue un desastre inminente, y justo cuando parecía el fin, apareció Lía Morales. Ella, una bailarina envuelta en la luz tenue de la calle, con sus movimientos suaves y un embarazo visible que tenía dos pequeñas vidas dentro de ella, bajó de la sombra y lo salvó. Lo arrastró fuera del fuego y caos. Su aliento entrecortado y manos temblorosas se clavaron en su esperanza rota. La paradoja era brutal. Miguel, incapaz de reproducirse, se encontró con Lía, quien llevaba en su vientre a gemelos que no eran suyos, pero sí de Dante Moreira, un hombre que llegó con pasos pesados y sonrisa afilada, dispuesto a reclamarlo todo. Dante es puro veneno, manipulador y con un pasado turbio que amenaza con deshacer ese improbable sueño que Miguel ya empieza a construir junto a Lía. Miguel siente que su pecho se estrecha cada día más. No puede tener hijos. Pero, ¿prevalecerá la razón o el corazón? ¿Podrá realmente convertirse en ese padre que siempre creyó que nunca sería? El reloj avanza, los secretos acechan y en cada esquina el peligro susurra fuerte. Un final a la vista, pero con miles de preguntas retumbando en el aire. La vida de Miguel ya no es la misma. Un mendigo de sueños rotos convertido en millonario, con heridas profundas, a punto de enfrentar la batalla más importante de su vida. ¡Ey! Antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han comentado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mientras la tormenta rugía afuera, Miguel estaba atrapado en su propia batalla interna. La idea de perder a Lía y a los gemelos lo mantenía en vilo. Su mundo se había vuelto una mezcla impredecible entre el lujo que había construido y el amor que apenas empezaba a entender. Pero el miedo no estaba solo en su corazón. Pronto se transformaría en un grito desgarrador. Era una noche oscura, y la lluvia caía en cortinas densas cuando recibió aquella llamada. Era un número desconocido, pero algo en su pecho lo instó a contestar. Miguel Santos, dijo con voz entrecortada. Al otro lado, una voz grave y fría respondió. Tengo algo que te pertenece. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién eres?, preguntó, tratando de mantener la calma que se desvanecía rápidamente.
Soy alguien que sabe más de tu vida de lo que crees. Y de tu madre, Miguel. La mención de su madre golpeó como un martillo. Nunca volvió a saber de ella desde que lo dejó en el orfanato. La fría oscuridad de su infancia lo invadió de nuevo, traicionándolo con recuerdos que preferiría olvidar. ¿Qué sabes?, preguntó, su voz un susurro, temeroso de lo que esta llamada podría desenterrar. Lo suficiente como para saber que no eres quien crees que eres. Muéstrate en el callejón de la Avenida Central a las 10 de la noche. Trae dinero, lo que sea que tengas. Antes de poder responder, la llamada terminó, dejando a Miguel con el corazón en la garganta y un sudor frío en la frente. Fue un dilema. Quería avisar a Lía, pero el temor a que la implicara en su oscuro pasado lo detuvo. Mientras su mente daba vueltas, consciente de que cada segundo contaba, decidió ir. Sabía que lo que fuera que iba a descubrir podría cambiarlo todo, tal como su vida había cambiado tras conocerla. A las 10 en punto, estaba parado en la Avenida Central. Las luces de neón parpadeaban en medio de la lluvia, creando un ambiente fantasmagórico. Esperó, la ansiedad lo devoraba. Cada sonido de pasos resonaba en su mente como un eco de advertencia. Entonces, una figura emergió de la sombra. Era un hombre de unos 50 años, con un abrigo negro y una mirada afilada que lo atravesó como rayos. «Eres fácil de detectar», dijo, y la voz tanto lo asustó como lo hizo sentir una extraña familiaridad. «¿Quién eres?», preguntó, su voz temblando. «Soy quien tenía que encontrarte. Te he estado buscando por mucho tiempo, Miguel, y tengo algo que debes saber». Su tono era grave, como si estuviera a punto de desenterrar un secreto olvidado. Miguel sintió que se le cortaba la respiración. «Tu madre, ella está viva». ¿Qué? Las palabras golpearon su cabeza como un ladrillo. Todos sus recuerdos, todas las preguntas que habían estado allí desde su infancia, vinieron arrasando como un torrente. «No puede ser», murmuró, su mundo dando vueltas. «Ella me abandonó. No hice nada de esto por elección. Ella nunca te olvidó. Pero hay más. Ella está en peligro, y yo tengo que llevarte a ella. Por favor, ven conmigo». De repente, la alarma de su teléfono sonó. Un mensaje urgente de Camila, su esposa ideal, llegó justo en ese momento. «He estado escuchando cosas sobre Lía y no me gusta. Algo oscuro está sucediendo, Miguel». Miguel sintió que el aire se le escapaba. Por un lado, el oscuro secreto de su madre lo llamaba, pero por el otro, la vida que había empezado con Lía estaba en juego. ¿Qué haría? En un segundo, la conexión estaba hecha. Secretos pasados, peligros inminentes y una familia que podría convertirse en cenizas. Debía seguir al extraño y descubrir la verdad, o correr a proteger lo que había construido. El tiempo se detuvo por un instante, pero el dilema lo atravesó como un puñal. ¿Podría todo lo que creía conocer estar tejido en un laberinto de engaños? La decisión que tendría que tomar podría cambiarlo todo. La angustia lo inundó mientras miraba al extraño, sin saber si el camino que escogería llevaría a la salvación o a su perdición. Y en ese instante, «¿Y por qué no me la buscaste antes?», preguntó con rabia y angustia, la confusión dibujándose en su rostro. El hombre lo miró con intensidad, como si cada palabra que iba a pronunciar pudiera desatar un tsunami de verdades. «Porque no era seguro. Ella tuvo que huir, y tú eres la razón. Lo que te voy a contar no es fácil de digerir, pero debes saber que tu madre no solo es una víctima, también es parte de algo mucho más grande». Miguel sintió que el mundo giraba a su alrededor. «¿Qué significa eso?». Su voz temblaba. Cada palabra le costaba salir. «Ella se metió en un problema serio, y de alguna manera tu nombre se entrelaza en esto. Pero hay algo más. Lía no es quien dice ser». El corazón de Miguel se detuvo. Las imágenes de su vida feliz con Lía chocaron con las palabras del extraño, como si una ola helada lo arrastrara. «¿Qué?», murmuró, incrédulo.
Ella es parte del mismo juego. Dante no es solo su ex, él está metido en algo oscuro y te está utilizando, Miguel, como un peón en su tablero. Tu vida ha sido su estrategia. Tienes que saber la verdad antes de que sea demasiado tarde. Todo se volvió borroso. Miguel vio su vida pasar, los días con Lía, los planes de familia. Todo se desmoronaba. No puede ser, gritó, angustiado, tratando de aferrarse a lo que creía que era real. Pero el extraño lo interrumpió. Un brillo de urgencia en sus ojos. Tienes que venir conmigo. Lía está en peligro, y yo tengo que mostrarte. No somos los únicos que hemos estado vigilándola. En ese instante, el teléfono de Miguel vibró en su bolsillo. Un mensaje de Lía. Miguel, necesito que vengas a casa ahora. Hay algo que tengo que decirte, algo que cambiará todo. Miguel cambió de color. ¿Qué significaba eso? La ansiedad y el miedo se mezclaban dentro de él como una tormenta. No puedo dejarla sola, murmuró para sí. Es una trampa. Si no te apuras, la perderás, respondió el hombre casi gritando. Sin pensarlo, Miguel corrió en dirección a su auto, dejando al extraño atrás. La lluvia lo azotaba con cada paso. El frío se metía en su piel, pero su corazón ardía por dentro. Cuando llegó a su edificio, el ambiente era tenso. Las luces parpadeaban con un aire sospechoso. Al entrar, sintió que una presencia lo observaba. «Lía», gritó. El eco de su voz resonó en los pasillos vacíos. Sin respuesta. Las puertas estaban entreabiertas y su corazón latía como un tambor. Al llegar a su apartamento, la escena era un cuadro de pesadilla. Un hombre estaba de pie frente a Lía, con una pistola en mano. A su lado, Dante. «No te acerques, Miguel», dijo Dante con una sonrisa falsa. «Todo ha estado bajo mi control». «Querido amigo, y tus decisiones han sido muy malas». Miguel sintió que la rabia lo invadía. «¿Qué le has hecho?», gritó. Pero al ver la mirada de Lía, comprendió que ella estaba en peligro. «No, Lía, ¿qué está pasando?», Dante se burló. «Ella es la clave de todo, una última jugada antes del gran final. Y tú, Miguel, tendrás que decidir quién quieres ser». Miguel se sintió desgarrado. Las piezas del rompecabezas caían, y se dio cuenta de que su mundo perfecto era un engaño. ¿Cómo podía alguien a quien amaba enredarle en esto? Entonces, un grito rasgó el aire. Lía estaba a punto de desmayarse. Miguel estalló en energía pura, pero el poder de sus sentimientos se desbordó como una represa que se rompe. «Déjala en paz», rugió, pero el estruendo hizo eco en sus oídos. Dante sonrió. «Hazlo, si puedes». El tiempo se detuvo. El aire se volvió denso. Miguel solo tenía un momento para tomar una decisión. ¿Salvaría a Lía arriesgándolo todo? El peligro acechaba. Y de repente, un ruido ensordecedor, una explosión en el pasillo, hizo vibrar todo a su alrededor. La luz tarpadeó, y en un instante el caos se desató. La última imagen que vio fue el rostro de Lía, una mezcla de miedo y amor, justo antes de que todo se volviera negro. El misterio se había transformado en un horror devastador. ¿Qué sucederá ahora? Todo lo que creía estaba desvaneciéndose. ¿Podría Miguel sobrevivir a la tormenta que se desataba? Las respuestas estaban más allá de lo que pudo imaginar. Miguel sintió que todo se desmoronaba. Abrió los ojos, parpadeando ante el humo denso que llenaba el pasillo. Su cuerpo reaccionó por instinto. Se lanzó hacia Lía, tratando de acercarse y protegerla. El sudor perlaba su frente. El corazón golpeaba como un tambor. «¡Lía!», gritó, su voz desgarrada. Pero ella ya no estaba. Había desaparecido entre la niebla del caos. «¿Dónde estás?», se preguntó, cada palabra cargada de terror. Dante reía, una risa fría y sibilante que helaba la sangre. «Te creías el héroe, ¿no?
Pero ya no hay salida, Miguel. Las palabras de Dante eran como dagas, profundas y dolorosas. Miguel sintió que el odio crecía en su pecho, pero en medio del pánico había algo más. Un destello de luz, un destello que no era de la explosión. Algo brillaba en el suelo. Mientras el humo se disipaba lentamente, Miguel se agachó y recogió un objeto del piso. Un colgante que Lía solía llevar siempre. El acero frío en su mano le causó escalofríos. ¿Por qué esto está aquí? ¿Dónde está Lía?, pensó, el desasosiego apoderándose de él. Sudor frío en la frente, dio un paso atrás. Sintiendo la presión de Dante sobre su pecho, la risa desquiciante aún resonando en sus oídos. «¡No la tocarás!», gritó Miguel, su voz repleta de furia. De repente, la puerta se abrió con un estruendo y el extraño apareció de nuevo, como un fantasma de sus peores pesadillas. «Miguel, escúchame», dijo en un grito que rasgó la tensión en el aire. «Lía está en peligro, y hay más en juego de lo que tú crees». «No tienes idea de lo que está pasando a ti», respondió Miguel, la incredulidad temblando en su voz. «Claro que sé. La conexión entre Lía y tu madre es más profunda de lo que imaginas», respondió el extraño. Su mirada intensa. «Tú no eres solo un peón, Miguel. Eres el centro de esta tormenta. Tu madre no te abandonó. Ella es parte de una organización secreta que ha estado batallando contra personas como Dante». Miguel sintió que el mundo se le escabullía de las manos. «¿Qué? ¿Cómo? ¿Tu madre?» «Sí, ella es una figura clave en algo más grande. Y tu conexión con Lía tiene sus raíces allí. Él necesita a Lía porque ella sabe demasiado. Y tú eres la clave que Dante quiere usar para lograr sus objetivos». Las palabras del extraño fueron un golpe feroz. Su mente giaba, cada pregunta apilándose sobre la anterior. Confusión e ira lo inundaron. Se encontró en el umbral de una verdad devastadora. «Si lo que dices es cierto, ¿dónde está mi madre? ¿Por qué no se ha acercado a mí nunca?», demandó. «Porque la han mantenido alejada. Hay un precio por su seguridad, y ahora tú estás en medio de esto». El extraño se acercó, su voz un susurro. «Debes darme tu mano si quieres salvar a Lía. Ellos no se detendrán». Todo se sintió como un torbellino. Miguel miró a su alrededor. La escena estaba cambiando. Ya no era solo una cuestión de amor o de familia. Era una guerra entre secretos y un poder oscuro. Todo lo que había creído, cada pequeña verdad que había atesorado, se desmoronaba. No podía confiar en nadie. Repentinamente sintió un movimiento detrás de él, una sombra que se acercaba. «Miguel, no tienes que hacerlo», llamó una voz familiar. Era Camila. Había regresado de la nada, su rostro reflejando el terror y la preocupación. «No debes involucrarte en esto». «¿Cómo sabías que estaba aquí?», preguntó él, desconcertado. «¿Por qué no me dijiste la verdad?». En un instante, su corazón se detuvo al darse cuenta de que ella también tenía secretos que ocultar. «Porque nunca quise que estuvieras en medio de esta locura. Pero hay algo que necesitas saber». Dante, que había estado quieto observando, sonrió con malicia, interrumpiendo a Camila. «Ya no importa. Este juego ha terminado, Miguel. O tomas una decisión, o verás caer lo que amas. Una decisión». Frente a él estaban todos los cabos sueltos de su vida. Lía, su madre, y la verdad sobre Camila. Miguel sentía el peso del mundo en sus hombros y un desenlace inimaginable a punto de estallar. ¿Podría enfrentarse al choque de sus dos realidades? La mirada desafiante de Dante brillaba en el aire y la incertidumbre se cernía como un fantasma. ¿Sería capaz de tomar la decisión correcta? ¿O todo aquello que había construido, toda la vida que había soñado, se desmoronaría ante sus ojos? Las piezas estaban en movimiento, y el tablero de juego nunca había estado tan lleno de peligros. Y mientras la presa de la tormenta se tensaba, su mundo se preparaba para el colapso. La tensión se hizo palpable en el aire.
Miguel miraba entre Dante y el extraño, su mundo girando a su alrededor. ¿Qué significa eso?, preguntó, el sudor perlando su frente. Respuestas, necesitaba respuestas. Camila, con expresión grave, dio un paso adelante. Miguel, tengo que contarte algo. Lo que has escuchado tal vez no sea toda la verdad. Las palabras traspasaron la atmósfera, como un rayo en medio de la tormenta. Tu madre no solo se fue, no era cuestión de elección. Ella estaba en peligro. Hay algo que no sabes sobre ella. Dante soltó una risa burlona, interrumpiendo. Siempre es lo mismo. ¿Realmente crees que hay algún tipo de verdad en medio de esta locura? Miguel sintió un nudo en el estómago. Dímelo todo, Camila, exigió, la voz cargada de desesperación. El ambiente era un torbellino de emociones. Tu madre, ella no solo huyó, ella está involucrada en algo que va mucho más allá de lo que imaginas. Tú eres parte de una línea familiar que ha estado en pie de guerra por generaciones, reveló Camila, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y determinación. Eres el último de una familia con un legado, Miguel. El extraño miró a Camila con curiosidad. ¿Cómo lo sabes? Porque yo soy parte de eso, respondió ella, la voz temblando. Siempre lo he sido. Miguel, la verdad es que hay un poder oculto en nuestra familia, uno que Dante quiere aprovechar. Miguel sintió como si le golpearan el estómago. ¿Tú? ¿Parte de esto? Y ahora entiendo lo que está en juego, continuó Camila, su mirada intensa y sincera. Dante ha estado detrás de esto, ha manipulado cada movimiento. Dante frunció el ceño, la ira brotando en su rostro. Desvelando secretos que nunca debiste, estás poniendo a todos en riesgo, gruñó, apretando los dientes. Los latidos del corazón de Miguel retumbaron en su pecho. ¿Qué más me has ocultado? Todo, admitió Camila con desesperación. Te amé desde el momento en que te conocí, pero temía que descubrieras mi historia. No sé en qué momento me enamoré de ti dentro de este juego. No solo estaba protegiéndome a mí, sino protegiéndote a ti. No quería que fueras parte de todo esto. Dante se rió, una risa fría que resonó en el pasillo. Se está poniendo interesante, pero no puedes escapar de esto, Miguel. Estás atado con cadenas invisibles. Tus decisiones no son solo tuyas. Mientras el caos reinaba, de repente todo se detuvo. Un disparo resonó por el edificio, y Miguel sintió como un frío helado le atravesaba el cuerpo. Se giró justo a tiempo para ver cómo Lía aparecía, una imagen que cortaba la respiración, una herida en su hombro, los ojos llenos de terror. ¡No!, gritó Miguel, corriendo hacia ella. El instante fue eterno, y su corazón se partió al encontrarla caída. ¡Lía! El mundo se volvió un eco de gritos y caos. Camila y el extraño se lanzaron sobre Dante, mientras él suelta palabras de ira como flechas. Lo que has hecho no quedará impune, decía. Pero Miguel ya no escuchaba. Solo podía mirar a Lía, tendida en el suelo, el brillo en sus ojos desvaneciéndose. Se sintió parte de un filme de terror, donde no podía hacer nada. Lía, aguanta, suplicó, sosteniéndola en sus brazos. Su sangre empapaba su ropa. Las palabras se atoraban en su garganta. Tenía que hacer algo, rápidamente. Voy a llevarte al hospital. Miguel, hay algo que debo decirte, murmuró Lía, su rostro pálido. Lo que no sabes, tu madre. Un grito resonó en la distancia, rasgando la atmósfera. Un hombre emergió de la oscuridad, pero no era un desconocido. Era su madre. Está viva. Miguel, no te acerques, gritó, y de un tirón se llevó a Lía aún más lejos de él. En un instante, la realidad se retorció como un engranaje. ¿Qué?, exclamó Miguel, su sangre helándose al verlo. Todo se desmoronó. Ella estaba aquí, pero parecía más pálida que nunca. La verdad, esa verdad que había anhelado conocer, ahora amenazaba con destrozar todo. Tú has estado detrás de esto todo el tiempo. Por favor, Miguel,
Es más complicado de lo que crees, dijo ella, su voz ahogada por el miedo. No sabía que Lía estaría involucrada. Alguien nos estaba buscando. Las cosas están a punto de desencadenarse. El pulso se aceleró en su pecho. Miguel se dio cuenta de la dimensión de la traición, la desconfianza, pero más que nada el dolor. ¿En quién podía confiar ahora? Mientras su madre intentaba acercarse a él, un nuevo rayo de ansiedad atravesó su mente. ¿La tenía a ella y a Lía en el mismo riesgo? Este juego no ha terminado, gritó Dante con una sonrisa oscura. Y tú, Miguel, estás justo en medio del caos. Todo pasó en un instante. Miguel tuvo que elegir: continuar con la búsqueda de la verdad, arriesgando a todos los que amaba, o proteger a Lía y a su madre de las fuerzas oscuras que las amenazaban. Un sonido sordo resonó en la distancia, y nuevamente la oscuridad se cernió sobre él. Pero ahora la elección era más profunda. Miguel sintió cómo el peso de sus decisiones se hundía en sus huesos, mientras el caos empezaba a girar nuevamente. ¿Debería arriesgarlo todo una vez más? La línea que separaba la verdad de la mentira, su familia de la tragedia, se desdibujó. El eco de un grito resonó de fondo mientras el oscuro juego avanzaba. La decisión aún colgaba en el aire, suspendida en un momento escalofriante. ¿Qué haría Miguel? La tormenta estaba más cerca de lo que nunca, y las sombras se extendían en el horizonte, listas para tragarse todo lo que había amado. Todo lo que había construido estaba a punto de desvanecerse, de nuevo. Miguel sentía como si el corazón le saltara del pecho. La mezcla de miedo y confusión lo inundaba, mientras Lía yacía en el suelo, herida. «Lía, aguanta», gritó, llevándola a sus brazos. Pero el mundo alrededor de él era caos. Dante hacía muecas, disfrutando del tormento, mientras el extraño y Camila se lanzaban sobre él, incapaces de contenerlo. La angustia lo envolvía, y una pregunta flameaba en su mente como un estandarte. ¿Por qué? ¿Por qué todo parecía un juego cruel al que él no había dado consentimiento? Las luces titilantes del pasillo iluminaban el rostro pálido de Lía, mientras el rugido de la batalla resonaba en sus oídos. «Miguel, tengo que decirte». Lía forzó esas palabras. Su voz era un susurro desgastado, colmado de dolor. Miguel se inclinó, ansioso por escuchar. El tiempo se detuvo en ese momento. Pero antes de que pudiera oír la verdad, la puerta se hizo añicos y un grupo de hombres enmascarados irrumpió, armados hasta los dientes. Un instante de silencio absoluto. Miguel sintió el aire cortarse. Su corazón hizo un giro. «¿Qué está pasando aquí?», gritó al desconocido que había traído el caos. Pero la respuesta fue un grito que heló su sangre. «¡Estamos aquí por ella!», rugió uno de los hombres, señalando a Lía. «¡No, no!», chilló Miguel, levantándose, protegiendo a Lía con su cuerpo. Pero antes de que pudiera reaccionar, un disparo resonó, un eco desgarrador que arrasó su mundo. Una figura emergió de las sombras. Era su madre. «¡Cállense! ¡No se interpongan!», gritó, levantando sus manos en un intento de calma. «Ella no es lo que piensan». La voz de su madre fue un trueno en medio de la tormenta. Las revelaciones chocaban en su mente como un tren desbocado. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó él, abrumado por la confusión y el terror. «¿Por qué nunca volviste a buscarme?». «Porque no era seguro, Miguel. Ella es parte de esto», dijo su madre, refiriéndose a Lía, el pánico brillando en sus ojos. La tensión aumentaba, un hilo tenso a punto de romperse. «¿Qué quiere decir con parte de esto?», se lanzó Miguel, incapaz de contenerse. Pero la respuesta que recibió dejó a todos sin aliento. «Lía, ella es la heredera de una poderosa familia», agregó su madre, «de una familia que persiguen desde hace tiempo, y ahora están aquí». Dante sonrió, como si supiera algo que nadie más podía imaginar. «Así que la verdad sale a la luz», dijo.
su voz llena de un cruel deleite. Creí que todo estaba bajo control. Pero ahora entiendo. Tienen que elegir, ¿verdad? Lía, allí, luchando por mantenerse consciente, murmuró entre susurros. Miguel, tú eres el elegido, y esto apenas comienza. Miguel sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Todo se transformó de repente. No solo eran secretos familiares. Ahora eran secretos de otra dimensión. La vida de Lía cambiaba y Miguel se vio atrapado en una telaraña que nunca había imaginado. Mientras el caos reinaba, los hombres enmascarados comenzaron a cerrarse alrededor de ellos. En el clímax del miedo, lo último que Miguel vio fue la mirada de su madre, llena de preocupación, antes de que el ruido de otra explosión retumbara, el mundo girando como una tormenta. El tiempo se detuvo en un instante que lo cambió todo. ¿Cómo podía ser? La conexión era más profunda de lo que había creído. Y en medio de toda esa confusión, una sombra se abalanzó sobre él. El caos había comenzado. ¿Podría proteger a Lía ahora que conocía un secreto tan desgarrador? De repente, la imagen de su madre, abrazándose entre las sombras del pasado, inundó su mente, y comprendió que en un mundo de traiciones, nada era lo que parecía, y nadie podía ser de fiar. ¿Qué implicaba realmente la herencia de Lía? Y lo más doloroso, ¿quién realmente era? Las respuestas brillaban en sus sombras. El estruendo de una nueva batalla rugía, y mientras la vida giraba a su alrededor, con un nudo en su pecho y la incertidumbre cerrando su garganta, él sabía que el final estaba lejos, tal vez más oscuro de lo que su mente podía soportar. La verdad continuaba acechándolo, y el futuro se oscurecía más rápido de lo que hubiera imaginado. ¿Qué haría ahora? El tiempo apremiaba, y la tormenta era solo el comienzo. El aire estaba cargado, lleno de tensión y miedo. Miguel se sintió atrapado entre su madre y el caos que lo rodeaba. La explosión aún resonaba en sus oídos, y Lía yacía en el suelo, vulnerable y herida. «Por favor, aguanta», le suplicó, sintiendo cada latido de su corazón como un tambor enfermo. Miró a Dante, luego a su madre. La traición se cernía sobre él como un manto oscuro. «No se interpongan», gritó su madre, su expresión desesperada. «Todo esto es más grande de lo que pueden imaginar. Tenemos que salir de aquí». Miguel no podía dejar a Lía. ¿Pero y su madre? Un segundo de duda lo envolvió. Ese instante fue suficiente para que los hombres enmascarados se acercaran más. La tensión era implacable y el tiempo parecía doblarse. «Entregue a la chica y todo saldrá bien», demandó uno de los hombres, su voz dura como el acero. Así que ese era el plan de Dante, intercambiar a Lía por su propia libertad. Miguel sintió como si le arrancaran un trozo del corazón. «¡Nunca!», rugió, sintiendo cómo la rabia se apoderaba de él. La imagen de Lía herida lo llenó de determinación. «Es tu última oportunidad, Miguel», dijo Dante, su sonrisa cruel reflejando poder. «No puedes salvarla». Fue entonces cuando todo se estremeció. Un grito desgarrador resonó en el aire, tenso como un cable a punto de romperse. Era un niño. Miguel miró hacia la fuente del grito y el mundo se detuvo. En una esquina del pasillo, justo detrás de los hombres enmascarados, apareció una figura familiar enmarcada en el humo. Era un niño pequeño, su rostro manchado de hollín. Lo reconoció al instante. Era el hijo de Lía, un niño que nunca había sabido que existía. La realidad se atascó en su garganta. «No, no puede ser», gritó Miguel, aturdido. Tú eres su hijo». La escena se congeló. El rostro de Lía se transformó, un torrente de emociones recorriendo su piel. «Miguel», murmuró, con los ojos desbordando lágrimas, «no quería que supieras». Dante miró el desenlace y su risa resonó, llena de malicia. «Esto cambia todo, ¿verdad? La línea de tu sangre te ha atrapado en esto. Eres el padre de ese niño, y ahora ellos te necesitan. ¿A quién elegirás, Miguel?» Miguel sintió que las paredes se cerraban.
Lía y su madre sosteniendo secretos más profundos que el mismo océano. La verdad era un laberinto oscuro del que ya no podía escapar. La conexión que había sentido con Lía se tornó en un vínculo más fuerte, el amor por un hijo que no sabía que existía. La presión en su pecho era agonizante. ¿Qué eres, Dante?, exigió, su voz cobrada por la traición. ¿Por qué te importa tanto este niño? Porque es el único heredero de esta maldición, respondió Dante, su sonrisa ensanchándose. ¿Y tú? Tú eres un peón más en esta partida de ajedrez. Solo tienes una opción. Elige ahora. Miguel miró a su madre, luego a Lía, luego al niño. La confusión y el horror lo rodeaban como niebla densa. ¿El hijo es mío?, preguntó, su voz temblando. Sí, suspiró Lía, como si el peso del mundo cayera sobre sus hombros. Ha habido reglas, secretos, y tú eres parte de esto, Miguel. Nadie está a salvo. Un rugido de tormenta estalló en su corazón. La verdad se tambaleaba como un barco en alta mar. Mientras los hombres enmascarados se acercaban, percibió que todo se desmoronaba. El futuro parecía un abismo negro. ¿Qué haría ahora? La decisión lo atormentaba, pero el tiempo corría. La situación había cambiado abruptamente. En un instante, comprendió que la vida que había construido estaba en la cuerda floja, y debía decidir entre abrir la caja de Pandora de la verdad o proteger a la familia que apenas comenzaba a comprender. La mirada del niño lo atravesó. La responsabilidad lo abrumaba. ¿Podría convertirse en lo que nunca creía que sería, el padre que su hijo necesitaba? Dante sonrió, comprendiendo que estaba jugando con fuego. Miguel sintió como si un túnel oscuro lo absorbiera. La tormenta no había hecho más que comenzar. ¿Qué decisión podría tomar? La vida de Lía, su madre y un niño que no había conocido pesaban en sus hombros. Un crujido resonó por el pasillo, y una sombra se movió detrás de los hombres enmascarados. De repente, el niño gritó nuevamente, y antes de que pudiera reaccionar, todo estalló en un caos indescriptible. Miguel y Lía se miraron, sabiendo que la conexión estaba a punto de romperse. La pregunta quedó en el aire: ¿salvar su propia vida y dejar atrás a todos, o enfrentarse a la tormenta con la verdad en la mano? La oscuridad se cerraba rápidamente y todo se había vuelto un laberinto. ¿Podría encontrar el camino hacia la luz antes de que la tormenta lo atrapara? ¿O todo acabaría en cenizas? Miguel sintió que el horror se apoderaba de él. La verdad abrumadora sobre su hijo resonaba en su mente, mientras Lía yacía en el suelo, herida y vulnerable. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de desesperación y amor. Pero de repente, un grito rompió el silencio, rasgando la atmósfera densa de tensión. Todos giraron hacia la puerta, y en ese instante, el tiempo pareció detenerse. Una figura apareció entre la penumbra. Era un joven, no mayor de 10 años, con ojos brillantes y llenos de miedo. Miguel sintió que su estómago se retorcía. «¡Papá, ayúdame!», exclamó el niño. El mundo se sacudió como una ola. «¿Qué?». Su voz era un eco de incredulidad. El niño se veía tan familiar, pero en ese momento no había tiempo para dudas. Miguel dio un paso adelante. El horror se mezclaba con la confusión. «¿Eres mi hijo?», preguntó, casi sin aire. El niño asintió, su rostro blanco como un lienzo. Lía miró fijamente, y Miguel vio cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. No solo era su amor, era su legado, una conexión que no sabía que tenía. «Dante, esto es todo parte de tu juego», gritó Miguel, sintiendo la rabia burbujear en su interior. Una pieza del rompecabezas que le habían mantenido oculta, un hilo que unía a todos. Pero la mirada de Dante no mostraba sorpresa, solo diversión. «Tú querías la verdad, Miguel. Aquí la tienes». De repente, el sonido de pasos resonó en el pasillo. Un grupo de hombres armados entró, aterrizando la escena como un huracán.
La niña, ahora. Gritó uno de ellos señalando a Lía. ¡Retrocede!, dijo Miguel, protegiéndola. Pero mientras los hombres se acercaban, un destello de luz iluminó la habitación. Un destello tan fuerte que hizo que todos parpadearan. El sonido de una explosión retumbó por los pasillos del edificio. El aire se llenó de humo. Las paredes temblaron como si fueran a caerse, y la escena se convirtió en un caos indescriptible. Miguel sintió que el suelo se movía. El sonido del cristal rompiéndose resonaba en su mente. El grupo de hombres enmascarados se dispersó, gritando y tratando de salir. Pero dentro de esa explosión de confusión, algo se cruzó en su camino. Un hombre, de pie en la entrada, un rostro que Miguel conocía demasiado bien. Mamá, gritó, reconociéndola de inmediato. Era ella, su madre, con una mirada de desesperación. «No puedes quedarte aquí. Es un truco», le lanzó. «¿Qué quieres decir?», gritó Miguel, su confusión aflorando. Su madre, sabiendo que lo que iba a decir iba a cambiarlo todo, avanzó hacia él. «El niño no es solo tu hijo, es nuestro hijo, Miguel. Tuvo que ser llevado a salvo lejos de esta familia». Las palabras golpearon con más fuerza que cualquier explosión. Miguel sintió que todo se desmoronaba bajo sus pies. «¿Qué? ¿Cómo puedes decirme eso?». La verdad lo devastaba. Su madre insistiendo que había más en juego, que su relación con Lía no tenía el peso real que él creía. La línea entre lo que era y lo que había soñado se desdibujó. La conexión de amor y traición comenzó a disolverse. «Dante está detrás de todo esto», gritó su madre, intentando que él entendiera. El niño, con ojos tan semejantes a los de Miguel, dio un paso adelante. «Papá, no quiero que me quiten otra vez», dijo, su voz temblorosa. El pánico lo inundaba. En medio de todo el ruido y la confusión, un grito desgarrador resonó. Una figura se desplomó, y el caos desató toda su furia. Miguel se giró justo a tiempo para ver a Lía caer, perdida entre el humo y los escombros. Su corazón se detuvo. El horror se apoderó de él. «¡No!», gritó, sintiendo que el tiempo volvía a moverse despacio. Y mientras todo se desmoronaba, se dio cuenta de que la verdad sobre su familia no solo era un secreto, era un arma. Todos estaban manipulando a todos, y él se encontraba justo en el medio de una tormenta que no podía controlar. La última imagen que vio fue a su madre mirando fijamente. Las palabras de su madre resonaban en su mente. «Él es nuestro hijo». El niño, pequeño y aterrorizado, lo miraba con esos ojos repletos de confusión. «Papá, ayúdame». El sonido del caos a su alrededor se desvanecía, mientras su mente luchaba por procesar lo que había escuchado. La situación se intensificó. La explosión había abierto un abismo que separaba a Miguel de su familia. Y todo lo que había creído estaba colapsando. Desde la esquina del pasillo, Lía intentaba levantarse con esfuerzo, su rostro pálido, pero los hombres armados no podían perchaulearla. Un golpe en la puerta resonó. Más enemigos entraban al edificio. Era un momento de pesadilla, algo de lo que no podía despertar. De repente, un grito angustiador retumbó en el aire. «¡Miguel, corre!». Era la voz de Camila, quien había estado luchando por salir de la sombra de todo lo que estaba pasando. Pero al mirar hacia su dirección, vio aparecer a otro hombre, alto, imponente, con el rostro sombrío y ojos fríos como el hielo. Su corazón se detuvo. Era su padre, el hombre que había creído muerto, quien había abandonado su vida sin aviso y a quien nunca más había querido ver. «¿Tú aquí?», preguntó Miguel, su voz entrecortada. «¿Eres...?» «¡Cállate!», gritó su padre, apretando los dientes. «No hay tiempo para esto. Tienes que elegir qué hacer. Lía está en peligro, y ese niño es el motivo de todo lo que está pasando». Todo se deslizó en un silencio sepulcral. Las revelaciones, como una tormenta de verano, hicieron que el mundo de Miguel se tambaleara. «¿Qué estás diciendo?»,
¿Por qué ahora? ¿Por qué no volviste antes? Preguntó, desesperado. La ira y el dolor eran como veneno en su pecho. Porque te mantuve alejado de esto. Porque tu madre no era la única involucrada, gruñó su padre. El aire se tornó pesado. La sangre corre más fuerte de lo que imaginas. Todos estamos involucrados, y tú eres el epicentro. El eco de sus palabras retumbaba en su mente. Miguel sintió como si se desvaneciera. No, esto no puede ser. No eres de fiar, dijo casi en un susurro, el golpe de la verdad resonando más que cualquier bala que pudiera haberlo herido. Te estoy protegiendo. Y Lía está conectada a este mundo de sombras de una manera que no comprendes. Ella es la clave. Un nuevo grito rompió la tensión. Era el niño, sus ojos fijos en el caos. ¡Papá, ayúdame! Las sombras que acechaban a su alrededor se movieron. Todo se volvió un laberinto de incertidumbre y dolor. ¡No se lo lleven!, gritó Miguel, sintiendo que el fuego ardía en su interior. En ese instante, el mundo se fracturó. Sus enemigos con rostros borrosos tomaron acción. Aceleraron, dedos listos para apretar el gatillo. Miguel sintió que el tiempo se congelaba. La función estaba a punto de comenzar. «¡Váyanse!», gritó Miguel. Pero los hombres rieron, sonrisas frías y burlonas que le hicieron temblar. «¡Lía, corre!», sacó un último grito. Pero cuando se giró, una figura apareció detrás de Lía. Un hombre con una pistola que antes no había visto. Todo se volvió en un instante. La bala atravesó en un destello, un ruido sordo resonando y el mundo girando. «¡No!», gritó Miguel. Pero era demasiado tarde. Lía cayó al suelo, el horror desdibujándose en el aire. Miguel sintió cómo su corazón dejaba de latir. El niño gritó mientras todo se desmoronaba a su alrededor. «¡Papá!». Y ahí, en esa fracción de segundo, Miguel entendió la magnitud del terrible juego en el que estaba atrapado. Miró a su padre, a su madre, a la figura abatida de Lía, y luego al rostro inquieto del niño. Algo se quebró en él. «Necesito la verdad», pensó. Y justo cuando la atmósfera parecía estar al borde de una confrontación, de una verdad que desataría el caos total, un estruendo ensordecedor resonó en el pasillo. Sin previo aviso, las luces se apagaron. Kisya Prash. La oscuridad lo cubrió todo y la pena se mezcló con pánico. La fragorosa batalla había comenzado. Un grito profundo retumbó, un eco desgarrador que sacudió la oscuridad. «Nadie está a salvo», resonó, mientras Miguel se veía absorbido en la niebla. La tormenta que había capturado sus vidas lo había llevado a un abismo del que no sabía si podría regresar. ¿Qué más se revelaría en esta pesadilla? ¿Y cuántas verdades sobre su familia estaban dispuestas a salir de las sombras? No había vuelta atrás. La oscuridad lo envolvía. Miguel y su madre límpida eran parte de un escenario desgarrador. La figura de Lía, yaciendo en el suelo, brillaba como una luz apagándose poco a poco. «No, no», murmuró él, sintiendo que el aire se le escapaba. La presión en su pecho se volvía insoportable. No podía perderla. Fue entonces cuando el niño gritó, distrayendo a los hombres armados, que estaban tan cerca que Miguel podía sentir su aliento frío. «¡Papá!». Esa palabra sonó como un eco en su cabeza. Se armó de valor, moviendo el cuerpo de Lía lentamente. «Solo un instante. Aguanta», le dijo, su voz quebrándose. Lía le sonrió débilmente, como si comprendiera lo que él estaba dispuesto a hacer. «Confía en mí», agregó ella, sus ojos llenos de amor y esperanza. Mientras su padre intentaba llegar al grupo de hombres, Miguel comprendió en un instante que sus decisiones iban más allá de su vida. Tenía que protegerlo todo: su familia, su historia, su futuro. «¡A la derecha ahora!», gritó, moviendo con fuerza. Los hombres enmascarados se lanzaron hacia ellos, pero la llegada de su madre fue como un choque eléctrico. «¡Alto! ¡No se muevan!». Su voz resonó con la autoridad que él jamás había visto en ella. Fue una chispa de coraje
que encendió el fervor en el corazón de Miguel. Sin esperar un segundo, Miguel sintió la ira brotar. ¡No la toquen! La rabia lo invadió mientras empujaba a los atacantes. Con cada golpe, la lucha se tornaba más feroz, pero su determinación crecía. No podía permitir que ese niño, su niño, viera cómo el horror de su historia se repetía. Todo estaba en juego. Dante, observando desde la distancia, se reía con desdén. No puedes proteger a todos, Miguel. Lo que está en juego es más grande que tú. Pero esas palabras no le afectaron. La verdad se estaba desentrañando ante sus ojos. Al oír el grito del niño, su hijo, se reafirmó en su propósito. La lucha se extendió un par de minutos que parecieron horas. Lía, aún batallando contra el dolor, logró levantarse. «Miguel, hazlo por él», gritó, señalando al niño. Fue el empujón que necesitaba. Con un golpe certero, uno de los hombres cayó. Sus colegas retrocedieron, inseguros, y eso le dio la oportunidad de tomar el control. Y ahí, en medio del caos, Miguel miró a su madre. Ella le ofreció una mirada llena de entendimiento. Un claro «te lo dije» que le devolvió la conexión que habían perdido. «Confía en mí, Miguel», dijo nuevamente ella, como si un nuevo poder brotara entre ellos. «Ahora», gritó Miguel, sintiendo que su cuerpo respondía a un instinto profundo. Ellos avanzaron como un solo cuerpo, luchando codo a codo. Con cada paso, la esperanza se encendía. El niño corrió hacia ellos con el terror en sus ojos. Y en ese momento, todo cobró sentido. La lucha no era solo por la supervivencia, sino para salvar una familia que apenas comenzaba a formarse. Con un último empujón, lograron salir al exterior, donde el sonido de sirenas comenzaba a resonar. La luz del día se filtró a través del caos nocturno, y por primera vez, Miguel sintió que el aire fresco lo llenaba de vida. Habían sobrevivido. Un futuro incierto se extendía ante él, lleno de posibilidades. La realidad de la verdad todavía lo aguardaba, pero eso no importaba ahora. Había encontrado su fuerza, su familia. Mientras miraba a Lía, notó que su mirada, aunque cansada, brillaba con el amor que nunca había imaginado. «Vamos a hacer esto juntos», le susurró. En ese instante, sintió como si el tiempo se detuviera. Resolvieron continuar el camino, sin importar las sombras del pasado. Estaban listos para enfrentarse a cualquier cosa. Y ahora, querido amigo, es el momento de demostrar tu apoyo. Tienes que suscribirte ahora mismo a este canal para no perderte las historias exclusivas que vienen. Aplasta ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y que podamos seguir creando contenido que te atrape. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final. ¿Te atreves a ser parte de esta comunidad? ¡Hazlo ya!